Yo nunca he tenido una infancia muy feliz en realidad. Era hijo único, vivía con mi madre y mi padrastro. Mi padre biológico había fallecido en un accidente de tránsito antes de que yo naciera. Mi madre me solía contar que él era un buen hombre, era una lástima que yo no pudiese ni siquiera extrañarlo. En cuanto a mi padrastro, no entendía cómo mi madre había sido tan tonta como para haberse casado con él. Estando en público, ese hombre se hacía pasar por una buena persona, pero cuando estábamos en casa era completamente diferente. La mayoría del tiempo estaba ebrio o drogado, tenía graves antecedentes penales, y golpeaba a mi madre por casi cualquier cosa. Yo la odiaba por haberse comprometido con él. En cuanto a mí, yo era el chico raro de la secundaria. Nadie me hablaba, y yo no decía una sola palabra. Me sentaba solo en una esquina, y los demás se alejaban. No tenía ni un amigo, nunca había tenido uno en realidad. Las únicas personas que me hablaban eran parte de un grupo de bullies que se dedicaban a molestar a los más débiles, aunque yo era la principal presa. En los recreos, lanzaban mis cosas por las ventanas, cuando pasaba por los pasillos estando ellos, me escupían y me empujaban. A veces, cuando iba al baño, ellos entraban, y me golpeaban entre todos. Varias veces usaron mis manos, abdomen y principalmente, mi rostro como cenicero para sus cigarros. Cuando iba a quejarme con el director o con los maestros, siempre me decían lo mismo, pues deja de provocarlos, niño, algo les habrás hecho, defiéndete, y cosas así que me escapaba del colegio bastante seguido y me ocultaba tras 2 contenedores de basura en un callejón para llorar hasta que dieran las 12, que es a la hora que yo salía del colegio para volver a casa. Cuando llegaba, y mi padrastro veía mis moretones, mis ojos llorosos y las marcas de colillas de cigarrillos, me daba cachetazos y me gritaba que me hiciera hombre y que aprendiera a defenderme. Luego, iba a llorar a mi habitación, en silencio. Mi padrastro no permitía que mi madre me diera consuelo cuando yo me ponía así, y no me permitía comer nada hasta el siguiente día. Y pensar que, mis compañeros del colegio tenían vidas felices, no les faltaba nada y tenían padres amorosos y muchos amigos. Y yo los odiaba por eso, y no lograba entender el porqué de la indiferencia de la gente, y por qué me había tocado vivir esa vida tan nefasta. La alarma sonó, eran las 6:25 y debía prepararme para ir a la escuela, aunque no hacía las tareas y me la pasaba con la cabeza apoyada en la pared y fingiendo prestar atención. Otro día, lleno de soledad, pero eso no era lo peor. Lo peor era, que debería enfrentarme a mis bravucones. Esa era mi rutina diaria. Salí de la cama con frío, me puse la ropa y salí de mi habitación oscura y me metí al baño. La casa estaba silenciosa, mi padrastro debía seguir durmiendo. Cepillé mis dientes, e hice lo mío. Al salir, directamente tomé mi mochila y me dirigí a la puerta de salida, pasando por el comedor, donde se encontraba mi madre embarazada. Estaba despeinada, con ojeras y con la mirada perturbada y perdida cruzada de brazos. Intercambiamos miradas. Hijo, me dijo mi madre, pero yo la ignoré, y rápidamente tomé mis llaves, abrí la puerta y me marché. Era una mañana fría, oscura, ventosa y nublada. Caminaba lento y cabizbajo por la vereda. Llegué a la escuela algo tarde, así que me habían puesto una falta. El salón estaba oscuro y silencioso, aún no se hacía completamente de día, y la única luz con la que el aula contaba casi no iluminaba. Hacía rato que la profesora había iniciado su clase. Al entrar, los chicos que me molestaban me habían visto, y comenzaron a reírse y a murmurarse cosas, mientras que los demás, quienes la mayoría ni me miraban, los que sí lo hacían, me veían con una expresión extraña, como si acabara de hacer el peor chiste del mundo. Me senté en la esquina, apoyé la cabeza en la pared y me dormí. Pero un rato después, desperté porque sentí que me empujaron y me arrojaron al suelo. Eran ellos, esos chicos. Yo intentaba pararme pero ellos no me lo permitían, pateándome o empujándome. Se rieron de mí, me escupieron y me maldijeron. Nos vemos a la salida, puta, me dijo uno de ellos. Entonces salieron al recreo. Habían esperado que todos salieran al patio para golpearme porque sí. Me recobré, puse en su lugar la silla y el banco, pues al empujarme estos habían caído también. Me senté, tapé mis ojos con las palmas de mis manos y comencé a llorar, al menos hasta terminado el recreo, cuando todos volvieron al aula y yo me obligué a calmarme. El resto del día transcurrió normal. Como todos los días de mi vida de mierda. Pero ese día tenía más miedo de lo usual, pues no había olvidado las palabras de ese chico, nos vemos a la salida. Al salir de los cursos al final del día, me camuflé entre la multitud que salía de la institución, y ya fuera de esta, corrí, pues tenía miedo de toparme con ellos.
Corrí unas cuadras, pero ya estando lejos del colegio, dejé de correr y caminé, cabizbajo, y a paso lento. Pensé que me había salvado, pues ya estaba llegando a mi barrio. Fue entonces, pasando por un descampado, que 4 chicos vinieron corriendo hacia mí y me tiraron al suelo. Yo no alcancé ni a reaccionar, parecía que me habían estado siguiendo. Ahí comenzaron a patearme en serio, pues ya no estábamos en la escuela, y la calle estaba desierta. Entonces me agarraron de los brazos y me hicieron pararme. Uno de ellos sacó una navaja y me la puso en el cuello, como amenazándome de matarme. Ahora, nos vas a seguir, ¿entendiste? Una sola palabra, y considérate muerto. Dijo el chico que tenía la navaja. Vamos, rápido, rápido, dale. Dijo otro de ellos. Ellos eran 4, y se habían agrupado entre mí, imposibilitando que huyeran. Llegamos a una parte del barrio que yo nunca había visto. Caminábamos por una larga calle, y ya no se veían casas. Caminamos hasta llegar al final de esa calle, donde nos topamos con un gran bosque cerrado por un alambre, al lado del río, pues vivíamos en la costa. Entonces 2 de ellos pasaron por un agujero que había en el alambrado, luego me hicieron pasar, y por último pasaron los otros 2. Ya dentro, caminamos ni muy rápido ni muy lento, y cuando ya nadie podía vernos desde fuera del bosque, me tomaron de los brazos y del pelo, y me llevaron corriendo hacia lo profundo del bosque. Llegamos hasta una zona donde no habían árboles dentro de un radio de 30 metros. Me arrojaron a la tierra húmeda por la reciente marea, y comenzaron a darme patadas, y si antes pensaba que eran duras, estas eran 1000 veces peor. Creí que iban a matarme. Me cubrí la cabeza con mis brazos y comencé a gritar, pero me pararon y comenzaron a golpearme en el rostro, estómago, brazos y en los genitales. Entonces me tiraron al suelo, yo lloraba y sangraba, y no podía defenderme porque comencé a sentirme mareado, como si estuviera perdiendo el conocimiento. Ellos no hacían más que reír. Entonces me quitaron los zapatos y los lanzaron lejos. Luego me sacaron las medias e intentaron sacarme los pantalones, pero comencé a forcejear, y me golpearon en la cabeza, sentí que iba a desmayarme. Me quitaron los pantalones y la camisa, y por último los boxers. Quemaron algunas partes de mi cuerpo con un encendedor, me dieron una última golpiza, y por fin decidieron marcharse de la escena. Me dejaron ahí, desnudo tendido en la tierra, medio desmayado, sangrando y llorando. Cuando pude recobrar el conocimiento, me paré con cierta dificultad, y comencé a buscar mis cosas, pues también me sacaron la mochila. Encontré mis zapatos entre unos arbustos. Caminé desnudo por el bosque, y encontré mis demás prendas del otro lado del alambrado. Me escondí tras un árbol a esperar que la gente que caminaba fuera del bosque se alejara, y cuando estaban todos lo suficientemente lejos como para verme, salí del bosque, tomé mi ropa, me vestí y fui llorando a mi casa. Mi mochila había desaparecido. Creí que iban a matarme, pero no, solo querían humillarme, lastimarme y traumatizarme. Cosas que habían cumplido con éxito. Esa había sido una de las peores experiencias de mi vida, y el sufrimiento que sentía era terrible. En realidad habría preferido que me asesinasen. Al llegar a mi casa, mi padrastro vio mis heridas, y que no traía la mochila, me dio una bofetada, y me preguntó dónde estaba y qué había pasado. Yo le dije que me la habían quitado unos ladrones, pero no me creyó, él sabía que me la habían quitado esos chicos, entonces me agarró del cuello de mi camisa. Estúpido crío. Me gritó, sacudiéndome. No puedes defenderte, llorica. ¿Por qué estás llorando? Maricón. Me arrojó al suelo y mi madre, quien hasta ese momento había permanecido expectante desde la cocina, caminó hacia mi padrastro. Por favor, déjalo, no hace falta que lo trates así. Dijo mi madre, insegura de sí misma e intimidada, con un tono de voz bajo. No te metas, mujer. Gritó él, y le dio una bofetada. Mi madre perdió el equilibrio, y tuvo que apoyarse en un mueble para no caer. Entonces mi padrastro me miró otra vez y comenzó a gritarme de nuevo. Cuando noté que mi madre caminaba, furiosa hacia mi padrastro, tomó un tenedor de la mesa y se lo clavó con fuerza en la espalda. Mi padrastro dio un grito y cayó de rodillas al suelo sobre mí, apoyándose con un brazo, y con el otro quitándose el tenedor de la espalda. Entonces vi el rostro de mi madre, nunca la había visto tan asustada y se veía terror, y un sentimiento de arrepentimiento en sus ojos. Entonces mi padrastro se puso de pie, y se dirigió a mi madre. Por favor, perdóname, querido, perdóname por favor. Mi padrastro comenzó a golpearla y a insultarla, mientras ella gritaba y suplicaba auxilio.
Yo intenté defenderla pero él me ahorcó, intenté zafarme, pero él tenía una inmensa fuerza, y antes de desmayarme, me arrojó al suelo. Él agarró a mi madre del cabello, se la llevó a su habitación y cerró la puerta, pero yo no podía abrirla ni tirarla abajo. Por los ruidos, yo sabía que estaba pasando detrás de esa puerta. Él la estaba violando. Al cesar los ruidos, mi padrastro salió de la habitación y se metió en el baño. Yo entré a la habitación, y vi a mi madre, quien permanecía sentada en la cama, sollozando. Ella había intentado defenderme. La abracé por un largo tiempo y lloramos los dos. Ya cansado, dejé de ir a la escuela y me pasaba horas encerrado en un baño público, sollozando y preguntándome por qué me había tocado vivir esa vida de mierda, sin amor, pero llena de dolor y sufrimiento. Comencé a usar buzos de manga larga para cubrir las heridas que me hacía en los brazos. Mi madre había sufrido un aborto espontáneo por su tristeza y los golpes de mi padrastro. Resultó que el bebé sería un siamés, dos gemelos que estaban unidos. Todo era la culpa de mi padrastro. Un día, encerrado en ese mugroso baño público, juré que lo asesinaría con mis propias manos, y luego me quitaría la vida. Eran las 2:30 de la madrugada y yo no podía dormir. Había estado sintiendo ruidos raros en la casa esa noche, pero no le había dado importancia. Me dieron ganas de orinar, así que, descalzo, me bajé de la cama y salí de mi habitación. Me dirigí al baño, y al último segundo, vacilé al girar la manija de la puerta. Por alguna razón me había dado miedo, y no estaba seguro de querer abrir esa puerta. Entonces, bajé la mirada y vi, por el pequeño espacio de la puerta y el suelo, que la luz del baño estaba encendida, pero no se oía nada dentro. Toqué una vez, nada. Toqué otra vez, pero nada. Así que decidí entrar, y lo que había visto dentro del baño, me había marcado de por vida. Era mi madre, colgada del techo, con la mirada perdida, y le faltaban sus 4 extremidades. El suelo estaba cubierto de sangre. Me llevé la mano a la boca. Las lágrimas corrieron como cataratas por mis mejillas y caí al suelo. En una de las paredes estaba escrito en sangre, no fue suicidio. Entonces escuché los gritos de mi padrastro, y corrí hasta su habitación. Abrí la puerta, y entonces lo vi. Erguida en la cama, dándome la espalda, estaba una criatura sobre mi padrastro, acuchillándolo, hasta que sus gritos cesaron y su cuerpo quedó irreconocible. Entonces, esa criatura se volteó y me miró. Yo estaba paralizado completamente. Ese extraño ser deforme, blancuzco y con un terrible olor a animal muerto, se bajó de la cama y se dirigió a la ventana de la habitación, la tenía justo enfrente de mí. Entonces me miró. Era grande, medía aproximadamente 2 metros. Del lado derecho de su cuerpo, tenía 2 brazos, el de arriba más grande que el de abajo, que salía de la axila del brazo más grande, y del mismo lado, de su pierna derecha, salía otra pierna bastante más pequeña a la altura de la rodilla. Su brazo izquierdo era mucho más largo que sus otros 2 brazos. Nos quedamos viendo durante unos segundos. Sus 2 cabezas me estaban viendo, las cuales tenían unos pocos pelos bastante largos. Entonces, ellos me esbozaron una horrible sonrisa, y esa criatura salió por la ventana. Sus terribles pasos se oían en el pasto. Mi padrastro yacía muerto sobre su cama, la cual se había teñido de rojo oscuro. En una de las paredes de la habitación, estaba escrito con sangre, hermano nuestro. Al día siguiente llegó la policía. Dijeron que me encontraron debajo de la mesa, sentado, choqueado, y abrazando mis rodillas, repitiendo la palabra no fue suicidio, hermano nuestro, una y otra vez. Mis vecinos dijeron que un presunto ladrón había entrado en mi casa. El caso nunca llegó a resolverse. Fueron hallados 4 jóvenes degollados a orillas del río, fue el primer plano en las noticias durante muchos días. Este caso tampoco pudo llegar a una resolución, y la gente del pueblo había entrado en pánico, debido a los recientes asesinatos sin resolver. También hubo supuestos avistamientos en los bosques aledaños al pueblo, de una criatura deforme y de 2 cabezas. También se encontraron muchos alces y venados despellejados, colgados del cuello en las ramas de los árboles. Por estos motivos, mucha gente decidió abandonar el pueblo. Los años pasaron, y ninguno de los casos llegaron a una resolución, así que fueron cerrados. Yo fui internado en un psiquiátrico, donde me trataban de loco, debido a que me la pasaba acurrucado en un rincón, entre la orina y la mierda, repitiendo las palabras no fue suicidio, hermano nuestro.